Buenas noches. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer la simulación de un circuito en paralelo. Ya tenemos los elementos conectados. Tenemos dos resistencias de distintos valores. Tenemos claramente dos medidores de amperaje que nos van a servir para medir la corriente que va por cada una de las resistencias. Y tenemos un medidor de voltaje. Recordemos que en el circuito en paralelo el voltaje es uno solo, ¿cierto? Pero la intensidad eléctrica de la fuente se distribuye en tantas cargas como hayan. Entonces, en este caso hay dos cargas, pues vamos a tener dos intensidades eléctricas, una que va a circular por esta resistencia y otra que va a circular por esta resistencia de acá. Recordemos también que en el circuito en serie, la proporción de corriente que se va por cada una de las ramas depende inversamente del valor de la resistencia. Es decir, que si en este caso esta resistencia es mayor, seguramente la corriente que va a ir por aquí es menor que la que va a ir por acá. Como va a ser el caso. En este caso, por ejemplo, por aquí nosotros tenemos una resistencia de 4 kiloohmios. Aquí aparece, miren ustedes, 4K o 4000 ohmios. Y por acá tenemos una de 1 kiloohmio o de 1000 ohmios, pues para no causar digamos, discrepancias aquí. Esta sería de 1000 ohmios. Miren que no cambio el código de colores. Si nosotros corremos el circuito tal cual como está ahí, pues no tengo nada conectado, ¿no? Me faltaría conectar, por ejemplo, esto aquí y esta fuente por acá. Y en este caso, si corro el circuito, ninguno de los elementos me va a mostrar nada porque no tengo ninguno de los elementos conectado. Tengo 25 voltios por aquí y 31.2 amperios, miliamperios, perdón, que son los que se están entregando al circuito. ¿Listo? Entonces recordemos que en este caso no nos importa tanto el voltaje. Este valor que se me está mostrando aquí, cuando yo lo mida con este multímetro, va a ser el mismo 25, ¿cierto? Entonces no nos interesa mucho, pero sí nos interesa que esos 31.2 miliamperios que hay aquí se van a dividir. Recordemos que el circuito en paralelo es un divisor de tensión. Se van a dividir entre lo que va por la resistencia 1 y lo que va por la resistencia 2. Entonces, claramente, lo que vamos a hacer ahora entonces es utilizar el primer medidor para medir la corriente que circula a través de esta resistencia. Entonces, simplemente vamos a colocar la primera terminal del medidor aquí a la fuente positiva, ¿cierto? Lo mismo pasa con el segundo medidor. Y la otra pata del medidor, la pata negativa del medidor, la vamos a conectar directamente a las resistencias. Entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora recordemos que si yo corro en este momento la simulación, pues me va a mostrar únicamente, se me va a mostrar únicamente los valores de corriente dentro del circuito para la resistencia 1 y para la resistencia 2. Noten ustedes cómo, en este caso, tenemos por acá 25 miliamperios, ¿cierto? Y por acá 6.25 miliamperios. ¿Por qué es más pequeña la corriente que circula por esta resistencia? Pues porque esta resistencia es 4 veces más grande. Entonces, esta resistencia mide 4 kiloohmios, por lo tanto, su corriente es 4 veces más pequeña que esta de acá. Esta resistencia de aquí únicamente mide 1 kiloohmio, por lo tanto, su corriente es 4 veces más grande que la primera corriente. No me muestra nada en el voltaje aún porque pues obviamente nosotros no tenemos conectado el medidor de voltaje. Voy a conectarlo justo ahora. Entonces esta terminal positiva, permítanme, detengo la simulación. Entonces la terminal positiva del medidor de voltaje lo vamos a conectar en este caso pues con alguna de las resistencias. Permítanme a ver. Colocamos esto así y simplemente vamos a ir de aquí a la terminal negativa, ¿sí? Y de aquí a la terminal positiva. Y listo, recordemos que solamente tenemos un valor de voltaje, entonces esto me debería mostrar 25 voltios. No hay otra forma de medir nosotros el voltaje. En este caso, este es un circuito en paralelo y el voltaje es único, 25 voltios para esta resistencia y 25 voltios para esta otra resistencia. ¿Qué ocurre si yo modifico los valores de la resistencia? Pues obviamente si modifico los valores de la resistencia o el valor que está entregando la fuente en estos momentos, pues todos estos valores van a cambiar, pero todo va a ser proporcional. Entonces, en este caso, si yo modifico
por ejemplo, este valor de fuente, el valor del voltaje de la fuente lo modifico, por ejemplo, a 12 voltios, ¿sí? Y modifico los valores de la resistencia, por decir algo, ya no a 4000, sino, qué sé yo, a 1500, por ejemplo. ¿Sí? Y corro las, bueno, y este no lo dejo en 1000, sino que lo cambio, por decir algo, a ver, permítanme, lo vamos a cambiar. Lo cambiamos, digamos, a unos 200 ohmios. ¿Sí? Entonces corro la simulación y obviamente miren ustedes que el valor de la intensidad aumentó, el valor de la resistencia equivalente disminuyó. Miren, el valor del voltaje se mantiene en 12 voltios y miren ustedes también que la suma de este amperaje con este me da el de la fuente. 60 miliamperios más 8 miliamperios es el amperaje de la fuente. Por lo tanto, el circuito está operando correctamente. Ahora, recordemos que este valor de resistencia es de 1500, es mucho más grande que este de acá, que es de 200 nada más, ¿cierto? Entonces, notemos que el amperaje que presenta esta resistencia es muchísimo mayor o es tantas veces mayor como esta resistencia de acá. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, esa es la explicación de un circuito en paralelo. Espero que haya sido lo suficientemente clara. Nos veremos en una próxima oportunidad y muy amables por su atención. Tengan todos una feliz noche. Muchas gracias.